En este momento hay miedo en los Estados Unidos, hay terror. El pueblo norteamericano tiene miedo por primera vez a ser atacado en su territorio. Y el pueblo norteamericano no votó a Trump para sentir la presencia de la muerte en una ojiva nuclear que cruce el Atlántico o el Pacífico. Lo votaron para terminar el conflicto con Ucrania, que prometía resolver en 3 semanas. Depresión del dólar, colapso de la economía, aranceles. El escenario que se plantea en el discurso monopólico y único de los medios de comunicación del Occidente, los misiles de Netanyahu se justifican. La muerte en Gaza se justifica. Los niños palestinos están bien muertos. Pobres los habitantes del moderno Estado de Israel que han sido bombardeados. ¡Qué tragedia! Diría algún periodista del monopolio Clarín, La Nación, Radio Rivadavia. Pobres israelíes. Y es cierto, pobre la población del moderno Estado de Israel, que padece un dictador sanguinario, asesino y nazi en el Estado moderno de Israel en donde viven, que les cuesta sus vidas. Masacraron más de 85.000 palestinos y le declaran la guerra a Irán. Un Estado iraní que desde el 79, con la Revolución Islámica, jamás ocupó un solo metro cuadrado de un país que no sea el propio, a diferencia del gobierno de este genocida hijo de puta de Netanyahu. Y hoy existe una organización llamada BRICS, que tiene, por ejemplo, un miembro que se llama Pakistán, país nuclear, que ya ha advertido a Israel en el sentido de que si llegan a usar algún arma no convencional contra Irán, Pakistán bombardeará a Israel con armas nucleares. Hace algunas horas el canciller de Irán se juntó con Vladimir Putin en Moscú y Vladimir Putin advirtió que estamos en la puerta de la Tercera Guerra Mundial, con consecuencias imposibles de medir. La primera potencia mundial a nivel nuclear es la Federación Rusa, 6.800 ojivas nucleares. La idea de que la operación militar de Estados Unidos sobre Irán demuestra algún tipo de superioridad sobre China y Rusia es simplemente un delirio. La operación que se mantuvo a ciegas para Irán porque no cuenta con la tecnología para determinar la presencia de los aviones invisibles norteamericanos fueron y son absolutamente visibles para la potencia satelital china y rusa. Esa operación sería inviable contra las potencias de China o la potencia rusa. La operación supuestamente selectiva y supuestamente exitosa, autoproclamada por los vaqueros del norte de América, abrió la venganza iraní, que en las últimas horas se abrió sobre 4 países del mundo árabe, empezando por Qatar, lugares donde hay bases norteamericanas, que fueron los objetivos militares de la venganza de Irán. La supuesta justificación de impedir que Irán tuviera tecnología nuclear, como si alguien pudiera arrogarse el derecho divino de decir yo puedo tener bombas nucleares y vos no, ha concluido en la respuesta de Pakistán. Aunque Irán no tenga armas nucleares, nosotros sí, y las vamos a usar en defensa de Irán si es atacado con armas no convencionales. Con lo cual, el absurdo del planteo estratégico muestra el gigantesco error, porque Rusia ya advirtió también que Irán va a tener armamento nuclear porque hay países que están dispuestos a suministrarle la bomba ya armada. El mundo se va a equilibrar por las buenas o por las malas. El monopolio de la fuerza ya no es de Occidente, ya no es de Israel, ya no es de Inglaterra y ya no es de los Estados Unidos. Y en función de esto, cualquier error que se cometa de interpretación es un acto de torpeza supino y malicioso, de carácter comunicacional, pero no real. Es una falsedad como la invulnerabilidad de la cúpula de hierro, que ha demostrado ser absolutamente incapaz de detener un misil hipersónico, dejando claro que Israel es un territorio a devastar, igual que cualquier otro, sin ningún tipo de defensa posible frente a las nuevas tecnologías misilísticas. Este escenario geopolítico indica que se acabó la prepotencia de Occidente y que si avanzan en la guerra total, van a recibir la guerra total. Los Estados Unidos con un loco que avanzó sobre un ataque no consultado al Congreso de los Estados Unidos, por lo cual va a ser destituido. Anoten lo que les digo hoy. Bueno, bienvenido, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí una vez más. Días difíciles, y lo hay, y complejos para la comprensión natural de un ciudadano de a pie que solo advierte que las cosas no están bien. Vamos a tratar de ordenar ideas para ayudarte a saber dónde estás, dónde está parado el mundo en este momento, en este preciso instante. Todos los hechos que se desarrollan fueron advertidos por mí hace tiempo. Allá en el 2020 te anunciaba, en plena pandemia, que tras el COVID, que era un instrumento de la Guerra Fría, de un occidente anglófilo que intentaba instalar un nuevo orden mundial, finalmente se iba a crear un nuevo orden mundial que no iba a ser justamente el que Occidente pretendía. Y que de la Guerra Fría del COVID íbamos a pasar a las guerras calientes geopolíticas, planteadas en términos militares. No me equivoqué en nada.
El presente es la confirmación de aquella información. Por eso es tan importante que vos tengas comprensión de la raíz del conflicto y hacia dónde se va a desarrollar. Hay gente con mucho miedo al desarrollo de la situación bélica en Medio Oriente y sus derivaciones hacia un Occidente que nos involucra. Argentina ha sido víctima pasiva de cuestiones que tienen que ver con aquellos enfrentamientos y ha pagado con vidas de argentinos y con soberanía, porque fuimos víctimas de atentados en territorio nacional que no pudimos evitar con nuestras fuerzas de seguridad y nuestro sistema de inteligencia, con lo cual nuestra soberanía fue vulnerada. Y según cómo se interprete, un atentado es una declaración de guerra. Donald Trump decidió unilateralmente, en el ejercicio de la dictadura, sin consultarle al Congreso de los Estados Unidos, bombardear posiciones tácticas en Irán. Una operación que por la magnitud y su despliegue llevó semanas enteras de organización. Con lo cual es absolutamente falso que haya sido una operación resiliente de las acciones de Irán sobre Israel. Estaba absolutamente planificada la acción del asesino nazi criminal de Netanyahu con Donald Trump. El asesino nazi criminal, dictador de Israel, inició con una operación de falsa bandera financiando a Hamás y liberando la zona para producir el hecho de aquel recital trágico que produjera la justificación de una limpieza étnica del pueblo palestino, de un genocidio. Hace algunos días atrás, cuando el Congreso del moderno Estado de Israel se disponía a renunciar para que cayera el gobierno, el mismo día el asesino nazi criminal, con pedido de captura internacional por la Corte Penal Internacional, decidió bombardear Irán, iniciando las acciones que iban a posteriormente justificar, según ellos, la acción de Donald Trump. Absolutamente coordinada de origen entre ambos dictadorzuelos que toman de rehén al mundo entero, a la paz, a los niños, a las mujeres indefensas, a los civiles, en sus juegos de guerra satánicos. No hay ninguna duda de que Netanyahu es Satanás. El despliegue de este dantesco escenario en el cual se involucra la paz mundial pretende ser la resistencia a la derrota de Occidente. Todo este despliegue satánico es la frustración delirante de un grupo de psicópatas de no aceptar la derrota comercial con China, la derrota militar con la Federación Rusa, la derrota geopolítica con los BRICS. Y en su estado de desesperación, la anglofilia y todo lo que representan desde el punto de vista de organización del mal han decidido prender fuego el mundo para defender sus privilegios de saqueo, actos criminales, violación, tortura, muerte y saqueo. No aceptan el nuevo orden mundial, que finalmente no fue el de los Rothschild ni el de los Rockefeller, fue el de Putin y Xi Jinping, que inauguraron para el resto de los tiempos la comunidad BRICS y un mundo bipolar en donde el ascenso de esa mitad más uno del mundo genera la depresión de las capas tectónicas del occidente que minuto a minuto va desapareciendo. En este momento hay miedo en los Estados Unidos, hay terror. El pueblo norteamericano tiene miedo por primera vez a ser atacado en su territorio. Sobrevuela el fantasma del conflicto de los misiles en Cuba, ¿se acuerdan? La idea de que el territorio de los Estados Unidos esté al alcance de un misil intercontinental, que lleve la destrucción a su propio territorio. Y el pueblo norteamericano no votó a Trump para sentir la presencia de la muerte en una ojiva nuclear que cruce el Atlántico o el Pacífico. Lo votaron para terminar el conflicto con Ucrania, que prometía resolver en 3 semanas. Lo votaron para recuperar el salario y el empleo. Hiperinflación absoluta en los Estados Unidos. Depresión del dólar, colapso de la economía, aranceles. Donald Trump es una catástrofe, es un golpista que tomó el Capitolio y que debería estar preso por lo que hizo y volvió a ser presidente. Y volvió a ser presidente con el voto de los latinos que está deportando. Y casi, igual que Galtieri, Netanyahu y Donald Trump quieren
su batalla de Malvinas. Buscan desesperadamente apelar al nacionalismo como último recurso para sostener el fracaso de sus regímenes. Dos dictadorzuelos con armamento nuclear jugando con la vida y la paz. Claramente, el escenario que se plantea en el discurso monopólico y único de los medios de comunicación del Occidente, incluido la basura local, hablan de misiles buenos y misiles malos. Los misiles de Netanyahu se justifican. La muerte en Gaza se justifica. Los niños palestinos están bien muertos. Pobres los habitantes del moderno Estado de Israel que han sido bombardeados. ¡Qué tragedia! Diría algún periodista del monopolio Clarín, La Nación, Radio Rivadavia. Pobres israelíes. Y es cierto, pobre la población del moderno Estado de Israel, que padece un dictador sanguinario, asesino y nazi en el Estado moderno de Israel en donde viven, que les cuesta sus vidas, años de construcción de un Estado moderno, todo bajo la sombra de los misiles que los están destruyendo y que la prensa intenta ocultar. La soberbia descarada de un grupo de miserables que se arroga el mismo argumento de superioridad que los nazis. Son iguales. Un gobierno criminal que habla de superioridad y que ejerce la masacre como mecanismo de acción política, que desprecia la vida y creen tener derecho a extinguir al pueblo palestino. En sus tentáculos expansionistas, imperialistas, con su ejército de ocupación criminal, masacraron más de 85.000 palestinos y le declaran la guerra a Irán. Un Estado iraní que desde el 79, con la Revolución Islámica, jamás ocupó un solo metro cuadrado de un país que no sea el propio, a diferencia del gobierno de este genocida hijo de puta de Netanyahu. Irán puede tener armas nucleares, por supuesto que las puede tener. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la diferencia de un Estado y otro para que uno pueda y el otro no pueda? ¿Quién lo designa? Argentina debe ser una potencia nuclear. Y no tendríamos las consecuencias de este presente horrendo que vivimos. Argentina, a la cual le robaron los vectores del Plan Cóndor y fueron a parar a la mecánica armamentista del moderno Estado de Israel. Allá fue el Plan Cóndor, enviado desde la Argentina por Estados Unidos para agigantar las posibilidades de que un día un genocida como Netanyahu tuviera instrumentos misilísticos basados en desarrollo tecnológico argentino. La Argentina debe ser nuclear bajo un gobierno nacionalista y patriota. Igual que cualquier país del mundo tiene derecho a hacerlo. Y el origen del conflicto es justamente la desigualdad frente a las normas de convivencia global. La idea de que existen asesinos buenos que reciben el premio Nobel de la Paz matando con bombas yanquis, como el expresidente Obama de los Estados Unidos. Un sanguinario que tiró más kilos de TNT en 4 años que toda la Segunda Guerra Mundial. Un criminal, premio Nobel de la Paz. Donald Trump quiere ser premio Nobel de la Paz, porque para ellos matar está justificado para garantizar los privilegios de un occidente saqueador, asesino y criminal. Y entonces la paz es destruir a cualquiera que se atreva a enfrentarlos y quiera y pretenda que se respeten sus costumbres, religión, derecho a la vida, soberanía, independencia económica. Esos deben ser destruidos en nombre de la paz del imperialismo criminal y satánico del occidente anglófilo. El moderno Estado de Israel se comporta como un portaaviones de esos intereses con un gobierno y una dictadura genocida de la cual el pueblo de Israel ha querido desprenderse y no ha podido todavía. Hay que ayudar al pueblo de Israel a recuperar el control del gobierno de su Estado y fusilar a estos nazis que los han llevado a este horrible presente. Los niños judíos deberían jugar con los niños palestinos sin diferencias. Así fue cuando Inglaterra le regaló las tierras para radicarse y crear el Estado moderno de Israel. Vivían palestinos, católicos e israelitas del moderno Estado de Israel
conviviendo. Hasta que la locura de algunos empezó a llevar al expansionismo colonial delirante, empujado por la ambición de los Estados Unidos del control del Medio Oriente. Medio Oriente que fue bombardeado sistemáticamente. Irak, Siria. No hubo un solo rincón del Medio Oriente donde los asesinos norteamericanos no arrasaran a los pueblos, sus costumbres y su cultura en nombre de la miserable e inmunda democracia occidental. Democracia republicana occidental, que pretendió someter a cultura ajena a pueblos distintos, para someterlos a gobiernos títeres que respondieran a los intereses de saqueo del imperialismo norteamericano, inglés y del moderno Estado de Israel. La situación es por demás compleja porque el origen del conflicto se basa en la prepotencia criminal del colonialismo imperial que pretende sostener sus privilegios sobre el resto de los estados del mundo. Y hoy existe una organización llamada BRICS, que tiene, por ejemplo, un miembro que se llama Pakistán, país nuclear, que ya ha advertido a Israel en el sentido de que si llegan a usar algún arma no convencional contra Irán, Pakistán bombardeará a Israel con armas nucleares. Hace algunas horas el canciller de Irán se juntó con Vladimir Putin en Moscú, y Vladimir Putin advirtió que estamos en la puerta de la Tercera Guerra Mundial, con consecuencias imposibles de medir. La primera potencia mundial a nivel nuclear es la Federación Rusa, 6.800 ojivas nucleares. La idea de que la operación militar de Estados Unidos sobre Irán demuestra algún tipo de superioridad sobre China y Rusia es simplemente un delirio. La operación que se mantuvo a ciegas para Irán porque no cuenta con la tecnología para determinar la presencia de los aviones invisibles norteamericanos fueron y son absolutamente visibles para la potencia satelital china y rusa. Esa operación sería inviable contra las potencias de China o la potencia rusa. La operación supuestamente selectiva y supuestamente exitosa, autoproclamada por los vaqueros del norte de América, abrió la venganza iraní, que en las últimas horas se abrió sobre 4 países del mundo árabe, empezando por Qatar, lugares donde hay bases norteamericanas, que fueron los objetivos militares de la venganza de Irán. La supuesta justificación de impedir que Irán tuviera tecnología nuclear, como si alguien pudiera arrogarse el derecho divino de decir yo puedo tener bombas nucleares y vos no, ha concluido en la respuesta de Pakistán. Aunque Irán no tenga armas nucleares, nosotros sí, y las vamos a usar en defensa de Irán si es atacado con armas no convencionales. Con lo cual, el absurdo del planteo estratégico muestra el gigantesco error, porque Rusia ya advirtió también que Irán va a tener armamento nuclear porque hay países que están dispuestos a suministrarle la bomba ya armada. El mundo se va a equilibrar por las buenas o por las malas. El monopolio de la fuerza ya no es de Occidente, ya no es de Israel, ya no es de Inglaterra y ya no es de los Estados Unidos. Y en función de esto, cualquier error que se cometa de interpretación es un acto de torpeza supino y malicioso, de carácter comunicacional, pero no real. Es una falsedad como la invulnerabilidad de la cúpula de hierro, que ha demostrado ser absolutamente incapaz de detener un misil hipersónico, dejando claro que Israel es un territorio a devastar, igual que cualquier otro, sin ningún tipo de defensa posible frente a las nuevas tecnologías misilísticas. Este escenario geopolítico indica que se acabó la prepotencia de Occidente y que si avanzan en la guerra total, van a recibir la guerra total. El uso de la fuerza debe ser disuasivo. Cuando uno llega al momento de tener que usarla, es porque se acabó la superioridad. Justamente la negación de la superioridad de la fuerza es el uso de la fuerza. Porque si existiera la asimetría suficiente, alcanzaría con la amenaza sin necesidad de hacer uso de la fuerza. Los Estados Unidos, con un loco que avanzó sobre un ataque no consultado al Congreso de los Estados Unidos, por lo cual va a ser destituido. Anoten lo que les digo hoy. Ese loco que cree que puede jugar con el mundo como si fuera las prostitutas de Playboy con las que se encama y le paga con dinero de las campañas, ese delirante loco psiquiátrico,
junto al otro nazi, asesino y criminal, han abierto las puertas del infierno. En el marco de una situación internacional compleja y con el mundo ingresando en una tercera guerra mundial, Santiago Cuño te brindó su análisis político mediante una estupenda editorial. Si te gustó el informe, dale me gusta y deja tu mensaje de apoyo en la caja de comentarios.